¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, la lección número 12 que corresponde a este año. Se llama Amar y Perdonar. El texto, hermanos, se encuentra en Mateo 18:4. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El texto básico, hermanos, o la porción de la palabra que vamos a estudiar esta mañana, pues se encuentra en Mateo 18, del 1 al 6 y 15 al 22. Bien, vamos a empezar con la verdad central, la cual nos dice que Cristo vino para reconciliarnos con Dios y esperar que sus discípulos sigan su criterio de amar y perdonar a los semejantes. Hermanos, vivimos en un mundo individualista en el cual tenemos una forma de vida en la cual siempre tratamos de entender o pensar nuestra vida como lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda alcanzar, los logros que pueda tener. Sin embargo, hermanos, pues vemos aquí que en esta vida, hermanos, pues somos una comunidad, somos una sociedad y necesitamos los unos de los otros. Es importante recalcar esto, hermanos, porque como individuos, pues no vamos a lograr nada. Vemos gente que los que se llaman o los que conocemos como ermitaños, los cuales pues tienen una vida solitaria. Sin embargo, hermanos, pues todos necesitamos de todos, y eso no nomás se aplica en la sociedad en sí, sino también se aplica en la comunidad de la iglesia. Bien, hermanos, dice aquí el texto que el estudio de esta semana está basado en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Este capítulo enseña mucho sobre las relaciones comunitarias que le expresan el ser de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Dice, el texto se divide naturalmente en dos partes. La primera, Mateo 18 del 1 al 6, que se refiere a la interesada pregunta de los apóstoles, que a estas alturas todavía no entendían la naturaleza de la iglesia, y Mateo 18, 15 al 22, que sigue con la enseñanza del Señor respecto al perdón. Son versículos que bastante conocidos son entre nosotros, hermanos, y vamos a iniciar con el punto número 1, el reconocimiento del hermano. Mateo 18, del 1 al 6. En el versículo 1, hermanos, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En aquel tiempo, pues, refiere una importancia especial. Dice que menciona que el tiempo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos que iba a morir. Era cuando pues les había comentado, ya lo habíamos visto en lecciones anteriores. Vemos aquí una situación importante, hermanos. Los discípulos todavía no entienden el concepto de lo que es el reino de los cielos. Ellos pensaban que se iba a establecer un gobierno terrenal y que se le iba a llamar el reino de los cielos. Sin embargo, hermanos, recordemos que el término de reino de los cielos pues abarca una situación o abarca más que eso. También habla de una nacionalidad, de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Entonces, hermanos, pues ellos ya se veían ocupando un cargo en el reino de los cielos que ellos entendían. Entonces, vemos aquí cómo los discípulos pues especificaban o decían, pues quién va a ser, o quién de todos los que estamos aquí pues va a ser el que tenga mejor puesto. Y sin embargo, hermanos, pues ellos hacen esta pregunta, pues una pregunta pues bastante humana, vamos a decirlo así. A quién de nosotros pues no nos gusta destacar, a quién no nos gusta estar en puestos importantes, y sobre todo, hermanos, pues porque por estar cerca, vamos a decirlo así, del rey o de la persona importante, del líder. ¿Qué tanto yo merezco para estar en un puesto? En el versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo pues está poniendo o está utilizando una alegoría donde pues el niño va a servir para ilustrar la aplicación o la enseñanza que va a dar en ese momento. Versículo 3 dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Vemos aquí cómo los apóstoles pues pensaban en lugares, en un lugar que iban a tener en el reino de los cielos, pero pues ya en nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, la entrada o la ciudadanía celestial pues no la van a adquirir si ustedes no se vuelven como niños. ¿Sí? Vemos aquí y también lo comparamos como cuando Nicodemo fue a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, donde pues él le dice que si no nace de nuevo, pues tampoco entrará en el reino de los cielos. Y él dice, pues tengo que ponerme o entrar en el vientre de mi madre otra vez. Pues es un concepto difícil en términos humanos. ¿Por qué? Pues porque nosotros pues literalmente podemos decirlo, no lo podemos entender de tal manera y hasta es sorpresivo. Entonces, ¿cómo que me vuelvo como un niño? ¿Cómo que regreso a mi etapa de la niñez? Sabemos que el tiempo que transcurre pues es un tiempo que ya no vamos a recuperar jamás. Sin embargo, hermanos, pues no es en sí transformarse en un niño, sino más bien tener la actitud que tiene un niño. Recordemos, hermanos, pues los niños son personas que tienen esa ingenuidad, esa forma de ser en la cual pues muestran varias características que nosotros podemos tomar. Por ejemplo, pues un niño es perdonador, un niño que se pelea con otro al momento o no tiene ese rencor que muchas veces nosotros como adultos podemos tomar, de que, pues este me la hizo, este me la paga. Sin embargo, hermanos, pues los niños tienen esta actitud de que se pelean y ya al ratito pues se les olvida y empiezan a jugar con el niño con el que tuvo el conflicto. Un niño es sincero. Hasta nosotros coloquialmente pues decimos que solo los niños y los borrachos pues dicen la verdad, que es un término, un refrán pues bastante conocido, pero pues precisamente viene de la sabiduría popular, bueno, sabiduría entre comillas, donde pues decimos que los niños pues son bastante sinceros. Ellos no tienen esa capacidad política, vamos a decirlo así. No son como nosotros los adultos que creemos en lo políticamente correcto y en no ofender a nadie con nuestras palabras, sino que el niño pues la suelta y la suelta pues como tal y como es, tal y como la vive y tal y como piensa. Un niño, hermanos, pues también es transparente, pues al observarlo podemos ver si está triste, si le duele algo, si está preocupado. Cualquier situación pues va a entrar dentro de esa forma de vida del niño. Entonces, si nosotros lo comparamos a nuestra vida, pues nosotros tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser sencillos, hermanos. ¿Cuántas veces, bueno, ha pasado de que buscamos comprarle pues el mejor juguete o el juguete de moda o cosas así y el niño se entretiene con una simple caja? Y lo hemos visto pues en bastantes casos. O sea, él es sencillo, no necesita algo pues muy sofisticado, muy rebuscado para entretenerse. Y también, hermanos, pues un niño es dependiente. Un niño es dependiente y la dependencia, hermanos, en nuestra vida cristiana pues es fundamental. Depender de Dios para que nosotros podamos tener pues una vida plena. Entonces, el mostrarnos como niños pues es una forma de establecer una relación con Dios bastante interesante, en la cual pues nosotros podemos hacer o estar en una relación transparente, sencilla, sincera, donde solicitamos el perdón, donde dependemos del Padre Celestial. En el versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se fijan, hermanos? Este es
el punto toral, donde nosotros no entendamos la palabra humillar como la palabra que comúnmente se utiliza, sino más bien aquellos que tengan la actitud que ya mencionábamos anteriormente, pues ellos van a ser los mayores en el reino de los cielos. O sea, no como una escala o una jerarquía, sino más bien como una forma de vida que nosotros podamos tener. En el versículo 5 dice, cualquiera que reciba mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Nos dice el texto, hermanos, sobre esta cuestión que dice Jesús, dice, hacerlo sobre la base de la revelación de Jesús que cada uno ha recibido. Dice, pareciera que la enseñanza aquí se desliza del niño real que está en los brazos de Jesús a los niños en sentido espiritual, los súbditos humildes del reino de los cielos. Es decir, pues vamos a entenderlo como que el niño pues es una alegoría y no simplemente pues una cuestión literal. Versículo 6, y este es bastante interesante, nos dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice el texto, lo voy a citar textualmente, el tropiezo más grande que podemos poner en el camino de alguien es el de los conflictos internos que matan el amor. Dice, ¿hasta qué punto el Señor está escandalizado por la actitud de los discípulos? Dice, puede verse por suerte que Él dice que espera a quienes escandalicen a alguno de los pequeños que creen en Él. Entonces otra vez volvemos a la alegoría. Vamos a decir, aquí es el punto toral de la enseñanza, donde pues ellos no busquen o le está dando a entender a los discípulos que ellos no busquen pues un estatus, una jerarquía, sino más bien una actitud hacia con el Padre Celestial. Punto número 2, dice, el amor como sostén de la unidad. Vamos, hermanos, versículo 15 de Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él y tú solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Una situación, hermanos, bastante importante, cambiando ya el tema anterior. Vemos aquí, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo pues le está diciendo a los discípulos una situación de conflicto entre dos personas, ¿cómo se resuelve? Primero dice que ve y repréndele estando él y tú solos. Dice, el texto indica posibilidad real, puede ocurrir que el hermano peque. Es decir, si alguien tiene pues una situación, pues lo mejor es encarar al hermano, encararlo, pero no de una forma grosera, una forma amable, una forma simple, una forma sencilla, y decirle pues lo que está pasando. Y dice aquí el versículo, hermanos, si te oyere, pues has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, primero es hacerlo personal, persona a persona, vis a vis, cara a cara. Después, hermanos, pues se lleva a 2 personas de confianza, y esta es una situación pues que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento, donde se utilizaban los famosos testigos. Pero ya es una situación de fracasar al primer intento. O sea, sin el otro intento, pues no se puede dar Y pues son personas de confianza, hermanos, pues tampoco son personas que vayan a divulgar este tipo de cuestiones. Dice, en este segundo paso, la falta no ha tomado estando público, sino que sea personal y privada,
o cometida contra un hermano. Es decir, que haya pues unos mediadores, unos intermediarios, los cuales pues están de testigos de la situación. Versículo 17. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La última instancia, hermanos, ya después de todo este proceso, pues es hablar con la iglesia como congregación. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia entendemos que no hay una jerarquía, no está ni el papa, ni el obispo, o sea, no estamos jerarquizando, nadie es más importante que la iglesia en su conjunto. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación bastante interesante, una última instancia. No me oyó a mí personalmente, no me oyó a mí junto con varios testigos, que pues podemos decir que uno de los testigos pues puede ser el pastor. Y si ya no hubo este convencimiento, pues se pone a la iglesia, y si a pesar de no tener esta iglesia, no hacer caso pues ya con la iglesia o siendo reconvenido por la misma iglesia, pues aquí la misma palabra nos dice que se le tenga por gentil y publicano. Recordemos la calidad que en ese momento tenían los gentiles y publicanos. O sea, los gentiles eran extranjeros y estaban, o el judío estaba alejado de ellos, no quería juntarse con ellos, y el publicano pues eran considerados pues pecadores. Versículo 18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiero leer tal y como dice el texto. Nos dice, quiere decir que todo lo que el pueblo de Cristo reunido en su congregación o iglesia organizada resuelva será sancionado en el cielo. Esto es por Dios, dice, salvo que por supuesto la resolución sea en sí misma injusta. No se trata definitivamente de conceder a una persona en particular decidir sobre qué asuntos o aspectos del comportamiento humano puede atar o desatar. De ahí el error de pensar que un ser humano recibe de Dios la facultad para perdonar los pecados. ¿Sí? Entonces, entendamos esto bastante claro. No significa que el ser humano tenga la facultad de perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar los pecados de nadie. ¿Sí? Entonces aquí, quien tiene la facultad o quien tiene ese poder, pues es Dios solamente. La iglesia lo que tiene pues es la facultad de tratar de ser una especie de, pues no de tribunal, sino de mediación para resolver un conflicto. Versículo 19, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a decirlo así. Dice, el Señor encierra lo dicho en el versículo 18 en un principio general. El que Dios apruebe lo que dictamine la iglesia, claro que siento justo, en un caso de disciplina, depende del hecho de lo que se pide o de lo que se hace de acuerdo con la voluntad de Dios, y lo que se pide o se hace en el nombre de Cristo. Dice, evidentemente no en razón de los que piden, sino por el motivo que vamos a ver en el versículo siguiente. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Es decir, el acuerdo que se pueda llegar, pues puede ser avalado por Dios, por el acuerdo o por la situación que se dé. Entonces aquí, hermanos, pues esta situación o esta resolución que se pueda dar, pues tiene que ver con que Dios esté o que sea justa y que sea conforme a la voluntad de Dios. Versículo 21 dice, se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7?
vamos a ver, dice, se ve que la idea de la disciplina, que era difícilmente se llegaría a caso extremo de tener que considerar un infractor por gentil y publicano. Más bien se piensa en su arrepentimiento y restauración. Es importante esto, hermanos, porque pues nosotros muchas veces queremos que, vamos a decirlo coloquialmente, arda Troya. Entonces, hermanos, pues para cuando sucede una situación de estas, pues muchas veces nuestra mente humana lo que quiere es ver sangre, entre comillas, que haya justicia, pero el espíritu de esta situación es restaurar la relación con el hermano, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre vino por lo que se había perdido, ¿sí? Versículo 22, le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es un número pues bastante grande, que hace referencia, de acuerdo a la numerología, a una situación de ser infinito. ¿Por qué? Pues porque el 7 era un número completo, ahora 70 veces 7, pues refiere pues que es una situación infinita de veces en la que nosotros debemos de perdonar. Entonces, hermanos, se establece un proceso, pero no un proceso en el cual pues queramos llegar hasta las últimas circunstancias. No se trata de decir, este hermano pecó, pues ya le dije a él, ya le dije ya le dije a mis testigos, ya le dije a la congregación, pues no, que se le declare gentil y publicano. O sea, que a él ya no se le considere hermano en Cristo. No, hermanos, aquí la situación es tratar de hacer que estas personas que llegan a estar en estas circunstancias, pues puedan volver o entender la situación y que puedan también pues ser volver a entrar pues en el círculo de confianza de los hermanos. No se trata de denigrar a nadie, no se trata de acusar a nadie, sino más bien se trata de que se pueda dar una situación de perdón y reconciliación entre hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima lección.